agradecerles primero, hermanos, un poquito a título personal y después yo creo que la familia también se une a eso por tener en oraciones a mi primo y continuar con las oraciones con la familia. Meditaba un poquito en la mañana cómo es un contraste muy radical para un hijo de Dios esta parte de la muerte, ¿verdad? Porque como que la carne estira la tristeza al llanto y por otro lado está la esperanza y la paz y a veces el cuerpo no sabe cómo procesar esto, ¿verdad? Y el cuerpo a veces gana más, pero la mente y el corazón siempre con la vista al frente. Entonces sus oraciones y sus abrazos y sus palabras pues nos han ayudado justo en este proceso y les pedimos que sigan orando y no solamente por nosotros sino por todas aquellas familias, ¿no?, que pasamos por este proceso. Dicho lo siguiente, tomémonos unos minutos para meditar en la palabra de nuestro Dios. Por ahí tenemos unas diapositivas, mi hermano, si me ayudas a proyectarlo. La meditación en esta mañana va a estar en Lucas capítulo 4. Entonces les pido por favor si me acompañan al tercer evangelio del Nuevo Testamento. Capítulo 4. Miren, yo veo a muchos de ustedes disfrutando este clima. ¿Verdad que sí? Mi mamá me la ha estado repitiendo toda la semana y sí está rico, ¿eh? Incluso ayer por el fresquecito, pues les comparto, me eché un menudito y se disfruta, se disfruta más. Le platico yo un poquito acerca de Viri, lo que vive un norteño, sobre todo en la época de verano. Cuando vienen esos calores intensos, yo tengo en mi mente tomar el camión. Yo estaba en la escuela, una escuela que ya no existe, pero aquí justamente por HEB, la escuela Carlota, y yo tengo en mi memoria subirme al camión, que ni siquiera eran de estos modernos, eran los que nos pasaban los gringos, ya de medio uso, las ventanitas en la parte de arriba, y tengo en memoria estar todos bien, entrar lleno al lugar, y luego con el calor sofocante, estar sudando, y luego viene el calor. Y bueno, no se diga la época de canícula, ¿verdad? El norteño vive 8 meses de calor intenso, que cuando entra noviembre y entran los primeros frentes fríos, es un respiro, ¿verdad? O sea, ya nada más saber que se terminan estos 40 días y que el clima va a cambiar, híjole, es un respiro y empiezan estos días agradables, no solamente para el cuerpo, los recibos de luz bajan, ¿verdad que sí? Ya se nos empieza a antojar más el café, el tecito. Ya puede salir uno en las tardes con los niños, porque pues en canícula está uno encerrado hasta las 8 y 9 y todavía está el clima sofocante. Cambia nuestra vida y con gusto te puedes echar un menudito. Miren, si usted va ahí a la Evangelio de Lucas, capítulo 4, se puede dar cuenta cómo Lucas, en su afán de ponerle como en cronología las historias de Jesús, podemos decir, nos cuenta en el capítulo 3, versículo 21, algunas de sus Biblias tiene subtítulo, y nos narra primero el bautismo de Jesús, ¿cierto? Nos saltamos al capítulo 4, versículo 1, y se nos narra la tentación de Jesús, parte de esta preparación que él tiene, digamos, aquí en la tierra. Y luego lo que nos leyó nuestro hermano Martín, en el versículo 14, Jesús empieza a predicar y empieza su ministerio. Y quiero que pongamos atención en la importancia que tiene el primer discurso de un líder. Porque parece ser que tus primeras palabras van a marcar como la pauta, la línea o el clima de tus prioridades. Hace unos sexenios entró un nuevo partido político al gobierno, ¿verdad? Y fue muy claro. O
sea, Morena no iba a poner como prioridad las inversiones, no era modernizar, no era la educación, era ayudar a los necesitados. Y eso es lo que se ha visto, pero desde el inicio vemos que esa era la pauta o ese fue el discurso de aquel gobierno. Y miren cuál va a ser el discurso, la pauta de Jesús. Parece ser el respiro, que los tiempos agradables vienen. El norteño disfruta mucho de estos climas, porque son 8 meses, 9 meses de intenso calor, que cuando vienen estos cambios se siente muy rico. Miren las palabras de Jesús en Lucas, precisamente capítulo 4, versículo 16 al 19. Vino a Nazaret. Recuerden que Jesús en tierra prometida en Canaán estaba en la parte norte y ahí estaba Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito estas palabras. Algunas de sus Biblias, esta sección viene en rojo porque son palabras de Jesús, o incluso hasta, si se fijan, el formato viene diferente. Son palabras de Jesús. Él está leyendo esta parte. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Acompáñenme, por favor, rápido a una oración. Oremos. Padre Celestial, nos queda claro tu primer mensaje en la tierra. Nos queda claro porque todo el Nuevo Testamento habla de esto. Y no solamente en palabras, sino en acciones. Y queremos entenderlo, Padre. Sobre todo queremos vivirlo y queremos sentir eso. El año agradable. Ayúdanos, Padre, a estar entregados a ti en cuerpo y alma. Y hoy, Padre, seguro tú tocarás nuestros corazones y nos llamarás al cambio. Permítenos, Padre, ser valientes, inteligentes y elegirte siempre a ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, de esta lectura que acabamos de tener, me gustaría resaltar unas partes. La primera parte que me gustaría resaltar está en el versículo 16, cuando dice que Jesús se levantó a leer. Quiero resaltarlo porque a lo mejor nos pareciera algo cotidiano, normal, pero no lo era en las sinagogas. No lo era en las sinagogas. No cualquiera podía pararse primero a leer. La gente no sabía leer en aquel tiempo. Había un índice de analfabetización muy alto. Jesús sabía leer. Aparte sabía interpretar. Jesús entró a este lugar de estudio, se puso enfrente y empezó a leer. Otra cosa que quiero que resaltemos está en el versículo 17. Dice, halló el lugar donde estaba escrito. Pareciera que fue casualidad. Pero recuerden que ellos no usaban Biblias, ¿verdad? Como las de nosotros. Eran rollos. Había personas, los escribas, venían y lo desenrollaban y lo ponían sobre una especie de púlpito y se empezaba a leer. Pareciera que fue curiosidad que le hayan traído el libro específico de... ¿Qué libro le llevaron? Isaías. Pero no fue así. Tenía la intención de leer un fragmento especial de Isaías. Jesús empieza a leer Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, que no es cualquier historia. La sección que él sacó era una profecía. Y empieza diciendo el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Lo que les voy a leer a continuación
Tengo autoridad para decirlo. Lo dijo Isaías, pero todavía yo lo tengo. El Espíritu está sobre mí. Me ha ungido. Pareciera nuevamente que todas estas cosas son hechos aislados o coincidencias, ¿no? Que Jesús haya entrado a la sinagoga, que lo hayan permitido leer, que le hayan traído específicamente el rollo de Isaías, que lo haya abierto y ya haya leído una porción. Pero dice el Chapulín Colorado, todo está fríamente calculado. No es casualidad. Jesús tenía algo que decirle a la gente en ese lugar. Más específicamente el versículo 19. A predicar el año agradable del Señor. Isaías utiliza una palabra en específico, que es esta que está aquí. Jubileo. ¿Habías escuchado anteriormente este nombre? Esta palabra en hebreo es la palabra Yobel. Así se dice. ¿Habéis escuchado Yobel anteriormente? Hay un grupo religioso, el dominante en México, que ha adoptado y ha agarrado este nombre. A lo mejor ahí ya lo has escuchado, pero tiene más trasfondo espiritual de lo que te imaginas. El nombre Yobel significa cuerno de oveja de macho. Es también conocido más adelante como shofar. Ahora, ¿por qué llamarle al jubileo cuerna de oveja de macho? Bueno, vayámonos a Levítico, que es donde se habla acerca del jubileo. Por favor, Levítico capítulo 25. Leamos del versículo 9 al versículo 13. Dice así: entonces habrá tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda la tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión, cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni secaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será Dios, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. El nombre de jubileo, de Yobel, significa cuerno de oveja, de macho cabrío, por una razón, por la trompeta. Normalmente cuando leemos versículos de la Biblia y escuchamos la palabra trompeta, puede venir a nuestra mente pues el instrumento que se tocan en las secundarias, ¿verdad? En las prepas. Pero en aquel tiempo era un cuerno de animal. Y si le pusiste atención en el versículo 9, justamente así empieza esta fiesta. Entonces tocaréis fuertemente la trompeta. Pero no es esto más que el inicio de una festividad. Miren, no sé si se alcanza a ver, pero esta imagen que les puse aquí representativa, le pedí a una inteligencia artificial que la creara. ¿Sí? La manera en que se lo pedí, le dije, bueno, compórtate como si fueras un experto, y lo pongo entre comillas, un experto en la Biblia, considerando el contexto histórico del momento, ponen una imagen, una representación de lo que sería el jubileo o el Yobel, y sacó esta imagen. Tú puedes ver justamente la trompeta. Yo espero que conforme vayamos avanzando, toda esta imagen te empiece a hacer sentido en la cabeza. La festividad empezaba con el sonido de una trompeta.
Pero era más profundo que esto. Cada 7 años, no vamos a continuar leyendo lo que dice el versículo 25, pero te lo voy a explicar. Cada 7 años, el pueblo de Israel tenía que dejar la tierra a descansar. Sembraban un año, llegaba la época de cosechar, quitaban el fruto, el siguiente año, que era el segundo, el siguiente año era el tercero, hacían lo mismo, pero cuando llegaba el 7º año, habían sembrado, pero no recogían el fruto. Y yo no sé mucho acerca de siembra, pero he leído y he escuchado que esto es bueno actualmente, ¿no? Hay que esperar que la tierra nuevamente tome minerales. Hay que dejar un tiempo que la tierra descanse para otra vez volver a sembrar. Pero lo bonito de este acto es que había un año en donde los árboles tenían mucho fruto y tú tenías la libertad, aunque no fuera tu terreno, de acercarte a tomar. Puedes pensar en los pobres. Puedes pensar en esa madre de familia que había estado batallando, pero justamente ese año no había ningún problema si al vecino, si aquel rico que tenía sus tierras, te acercabas, cruzabas su reja, ¿no? Ibas y tomabas. Esto pasaba cada 7 años. Después de hacer 7 ciclos de 7 años, 7 por 7, 49, empezaba el año 50 y venía el año del jubileo. El año de la gracia, el año del perdón. Porque no solamente había fruto en los árboles, también dice las escrituras que los esclavos eran libres. Recordamos, se nos ha mencionado seguramente que a veces había una deuda y no había dinero para pagar, entonces ofrecías tu servicio y tenías que trabajar hasta que le empezaras a abonar y llegaba un punto en que eras libre. Pero a veces esa deuda era muy grande. En ocasiones lo que aportabas era muy poco. Pero llegaba el año del jubileo, se pasaba este año glorioso cada 50 en donde los esclavos podían salir. A veces no quedaba nada, a veces no quedaba opción para una familia más que vender sus terrenos o rentarlos. Era la forma en que podían salir de su pobreza. Y aunque ellos quisieran ser los dueños y poder cobrar por lo que se sembraba en sus tierras, no había opción y tenían que venderlas y alguien más las trabajaba. Y justamente cada 50 años había la opción de que esa tierra regresara a los dueños originales. En el año del jubileo, las deudas eran personales, perdonadas. Dios puso esta festividad con un propósito, para que su pueblo entendiera la justicia, se preocupara por el prójimo. Que a lo mejor sí muchas familias eran privilegiadas y no les faltaba nada, tenían los mejores médicos, tenían las mejores casas, pero también sus hermanos de las otras tribus a lo mejor tenían mucha hambre y había que preocuparse por ellas. Y la manera en que esto sucedía es, déjalos que entren a tus tierras a tomar fruto. Regrésale lo que es suyo. Ya los explotaste mucho. Ellos también necesitan seguir prosperando como tú. Voltea a verlos. Porque estás muy encimado en tu estilo de vida, en tus comodidades, pero allá afuera hay gente y hermanos tuyos que te necesitan. En este año se santificaba la economía de Israel. ¿Te imaginas las implicaciones sociales que había ahí? Que había personas que, estaban añorando que llegara el año del jubileo. Por fin
Tu padre va a regresar a casa. Ha estado de jornalero y de repente viene y nos visita, pero todo lo que gana se lo tiene que dar a su jefe. Pero por fin el siguiente año, estamos a unos meses de que él salga libre y esté con nosotros, y ahora sí, las cosas van a cambiar. Puedes imaginarte en una casa que estaba este anhelo de decir, híjole, es que mi bisabuelo trabajó para ganarse esas tierras y tuvimos que entregarlas. Pero faltan unos cuantos días para que regresen a nosotros. Y vas a ver, hijo, cómo nuestra vida va a cambiar. Necesitamos empezar a prepararnos porque todos tus hermanos ahora sí van a entrar en acción y hay que sembrar y va a haber fruto y va a ser diferente. El año del jubileo era algo muy anhelado. Esta es la parte del jubileo hebreo. Así estaba planeado. Y luego viene Jesús. Aparece en esta historia y toma este concepto, esta festividad, y le va a dar un nuevo significado. Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8. Versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Nuevamente, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Bueno, leamos desde el versículo 34. ¿Les parece? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace el pecado, al momento de estar haciendo, te hace esclavo, entonces eres esclavo del pecado. 35. Y el pecado no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Miren, el hacer el bien, el querer ayudar a otros, está en todas las personas. En todas las personas. No solamente en la gente espiritual ni en la que cree en Dios. Está en todas las personas. Piense en nuestros héroes de la independencia, ¿verdad? Al menos la historia que nos cuentan en la escuela. Se esforzaron, dieron sus vidas por nosotros. Si ellos no hubieran estado ahí, seguiríamos siendo esclavos de los españoles, ¿verdad? Y ay, cómo nos sentimos bien patriotas, ¿verdad? El 16 de septiembre estamos ahí, nos ponemos nuestra playera verde, nos marcamos y estamos cantando el himno fuerte porque nos sentimos que pues gracias a ellos somos libres. El sentido de ayudar a otros está en muchas personas. Regresamos a los partidos políticos. Les queremos cada 6 años, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Ahora las cosas van a cambiar. Es que este partido, el azul, este sí, ¿no? O el verde. Les creemos cada 6 años. El sentido de ayudar siempre está ahí. Pero el jubileo, el Yobel de Jesús es completamente diferente. Dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. ¡Qué rico haría esto! ¡Qué rico haría esto! Tenemos una de las personas más ricas del mundo aquí en México, ¿no? Carlos Slim. Y tiene sus fundaciones y ayuda a la gente. Y aún así nos llega el recibo de Telcel. Y no le hace descuento. No le hace descuento. Qué rico se preocupa por los demás. Los judíos tenían que esperar 50 años para disfrutar del jubileo. Esa era su esperanza. Pero Jesús vino a presentar algo completamente diferente. La pregunta aquí a reflexionar es:
¿Lo estás disfrutando? ¿Lo estás disfrutando? Porque estamos viviendo esa etapa. Necesitas dejar de sentirte oprimido y en carencia, porque lo que quiere el Señor es que tú te sientas libre. Se está viviendo esta etapa. ¿Sabes? Hay personas, historias en el Nuevo Testamento que nos narran que lo entendieron. ¿Recuerdas a Zaqueo? Tuvo una plática íntima con el Señor en su casa. ¿Qué le dijo? No sabemos. La cuestión es que cuando sale Jesús, se da cuenta algo Zaqueo y dice, no necesito este dinero. No lo necesito. Trabajé por él mucho tiempo. Lo que necesito es a Jesús. ¿Recuerdan estos 10 leprosos que fueron sanos? Y uno de ellos lo entendió. Entendió que, pues, deseaba mucho ser sano, pero que no era su cuerpo lo que más necesitaba. Era al Señor. Y aunque sus otros 9 amigos no fueron, él regresó. ¿Saben quién lo entendió también? Sofía. ¿Tú lo entendiste? ¿Lo entendió? Estamos viviendo el año agradable. Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estéis, ¿qué? Trabajados y cargados. ¿Que yo qué? Os haré descansar. ¿Sabes que en la Biblia no existe ningún registro de que el pueblo de Dios haya practicado esta festividad? No hay. Búscale. No hay ninguna historia que haga referencia a algún personaje bíblico que te narre que se sentía estar en jubileo. Parece ser que los ricos no querían despojarse de sus bienes. Nadie quería soltar sus tierras. No querían dejar que los pobres llegaran a comerse el fruto de su esfuerzo. Es raro, pero aunque está en Levítico, parece ser que el jubileo nunca se practicó en el pueblo judío. Pero Dios fue capaz de despojarse de su hijo. El hijo fue capaz de despojarse de su trono. Vino aquí en la tierra, porque en este momento estamos viviendo estos tiempos de refrigerio. Permíteme concluir. Porque cuando Jesús hablaba, había 2 tipos de audiencia. Son los 2 mismos tipos de audiencia que hay ahorita. Leímos en Lucas capítulo 4 que él está en Galilea y entra a una sinagoga. Y los que estaban en la sinagoga conocían de Dios. Ese es un tipo de audiencia. Nosotros, ustedes que conocemos de Dios. Pero a veces el día a día, el trabajo, el querer más, el buscar en todo momento sentirse bien, nos tiene tan agobiados que se nos olvida que estamos en Yobel. En este año número 50. Que llevamos un tiempo viviéndola y nos sentimos esos refrigerios. Y es el momento en que pares. Te replantees tu vida y si es necesario, hagas un cambio. El segundo tipo de audiencia es aquellos que no conocían de Jesús. Y les hablaba con esperanza. Y a ellos también les dice algo. Cuando Lucas narra la historia de Jesús, que lee los rollos de Isaías, hay una parte que omite. Miren, acompáñenme por favor a Isaías capítulo 51. Esto va a ser nuestra última lectura. Versículo 1 y 2, el Espíritu de Jehová, fíjense, es muy similar. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los opresores, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y esta es la parte que omitió Lucas. No sabemos si Jesús no la dijo o simplemente Lucas no la incluyó en este sermón de Jesús. Pero aquí está y es verdad. Así como pregona este año de buena voluntad, también está el día de venganza. El día de venganza del Dios nuestro. Y no lo puedes omitir. O tomas el día de libertad o prepárate para el día de la venganza. ¿Alguien lo entendió? ¿Tú lo entendiste? Lo que quiere el Señor para nosotros es que seamos libres. Y así como el norteño empieza a disfrutar de estos días frescos, ¿verdad? Llevamos una semana aquí y toda la semana mi mamá se la pasa diciendo, está bien rico el clima. Sale la hermana Viri y dice, está bien frío el clima. No está rico. Pero cuando vives a 45 grados, ¿no? De repente tirándole a 50 grados el verano, vienen estos días y se pueden disfrutar. Y es justo lo que quiere el Señor, que disfrutemos de su libertad. Vamos a estar puestos de pie, vamos a entonar un himno de invitación y este es el momento justo en donde el Señor te hace un llamado. Que Dios los bendiga.